Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema de la praxis pastoral de Jesús, el cual se encuentra en el bloque temático La pastoral desde la experiencia de Jesús y corresponde a la unidad 1, Fundamentos teóricos de la pastoral. Para reflexionar sobre este tema, tomaremos como base las páginas 31 a las 52 de la lectura del libro de Cassiano Floristan, Teología Práctica, Teoría y Praxis de la Acción Pastoral. Entonces, comencemos la reflexión con el recordatorio que hace Floristan al indicar que la praxis de Jesús no puede reducirse a gestos aislados o a palabras sueltas. Su praxis es más bien una totalidad coherente, donde la palabra y la acción se entrelazan de manera inseparable. Jesús predica, sí, pero también actúa. Sus palabras no quedan en el aire, se hacen carne en gestos concretos que sanan, liberan, perdonan, denuncian y anuncian. En consecuencia, el núcleo teológico de la praxis de Jesús se encuentra en lo que hoy podríamos denominar opción preferencial por las personas marginalizadas. Jesús se acercó y acompañó a las personas perseguidas, enfermas, empobrecidas y excluidas. Su práctica no fue neutra, ya que eligió estar del lado de quienes no contaban para la sociedad. Cada una de esas acciones tiene un trasfondo profundamente teológico, ya que no se trata simplemente de ayudar a las personas empobrecidas, sino de desenmascarar sistemas de exclusión y de confrontar las lógicas de poder sociales y religiosas que generan injusticias. Otra dimensión clave de esta praxis es la redefinición del poder, ya que Jesús no lo comprende como dominio ni como imposición, sino como servicio. La palabra griega que recoge esta experiencia es diaconía y se refiere al servicio humilde y solidario que se convierte en fuente de verdadera autoridad. Junto con la diaconía aparece también la koinonía, entendida como la comunión amorosa. Estos dos conceptos, servicio y comunidad, se constituyen en modelos eclesiales que desafían directamente las estructuras de poder autoritario. Floristan también nos recuerda que la praxis de Jesús estuvo profundamente encarnada en su tiempo. No hablaba en un lenguaje complejo, sino lo hacía desde los símbolos cotidianos, por ejemplo, la semilla, el pan, el vino, la pesca, el campo. Utilizaba estas y otras imágenes similares porque eran las que cualquier persona de su contexto podía comprender muy bien. Esto debería ser un desafío para las pastorales actuales, donde es fundamental recuperar el lenguaje teológico sencillo, es decir, practicar una pastoral inculturada que pueda traducir con creatividad contextual las claves liberadoras del Evangelio. Ahora bien, no podemos olvidar que las acciones de Jesús nacían de una profunda experiencia espiritual. Su praxis estaba sostenida por una relación viva con Dios, cultivada sobre todo en la oración. Desde la perspectiva del seguimiento a Jesús, la praxis pastoral debe unir siempre compromiso histórico y fundamento contemplativo. En definitiva, la praxis de Jesús se convierte en criterio hermenéutico para las pastorales de las iglesias y comunidades de nuestros tiempos. Su coherencia entre palabra y acción, su opción por las personas excluidas, su servicio humilde, su encarnación cultural y su raíz espiritual son señales que nos invitan a una conversión pastoral constante. Floristan también advierte que no se trata simplemente de copiar mecánicamente lo que hizo Jesús, sino de encarnar con fidelidad creativa su proyecto en nuestro mundo actual. Sobre la base de esta introducción temática,
Las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema La praxis pastoral de Jesús, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la práctica pastoral de Jesús que propone el autor y cómo pueden iluminar la acción pastoral cristiana actual? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces escuchemos las reflexiones de estas personas. Comencemos con la reflexión de Isis Falla sobre la pregunta relacionada con la praxis pastoral de Jesús. Hola, soy Isis y estoy en un curso sobre teología pastoral. Esta semana compartimos impresiones a partir de una lectura de Casiano Floristán sobre la praxis de Jesús, a la que solo tenemos acceso gracias a los evangelios. Con respecto a nuestras prácticas pastorales, conviene que nos preguntemos: ¿qué tan inspiradas en Jesús de Nazaret están? La imagen de Jesús volcando mesas en el templo de Jerusalén me aleja de edificaciones fastuosas. Todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Es tan bueno que la naturaleza es el primer punto de encuentro con Dios. Uno de los más grandes pecados del ser humano es destruir la naturaleza y en su lugar construir edificaciones inertes. Los bosques, las selvas e incluso los desiertos son santuarios donde podemos honrar a Dios como el dador de toda vida. El cristianismo tradicional, a través de templos construidos con mano esclava, levantados sobre santuarios ajenos o con materiales que provienen de expoliar la tierra, honra a una divinidad que se parece más a un rey o a un emperador humano que al Dios del que nos habló Jesús, un padre que ama con ternura maternal a todas sus criaturas. Es muy necesario dejar de concebir la fe cristiana como fuerza para soportar el sufrimiento. Jesús y su proyecto del reino de Dios dieron esperanza a los y a las nadie de su tiempo. Por ello, la fe que se basa en él nos lleva a oponernos a la crueldad que impera en nuestras sociedades y a evitar que el Dios mercado continúe sacrificando víctimas. Personalmente, cuestiono que los discípulos tenían autoridad de servir pastoralmente a las comunidades. Esa lógica ha impedido que en pleno siglo XXI las mujeres católicas puedan ordenarse, lo cual deja a más de la mitad de la Iglesia Católica sin voz, voto o representación en concilios y cónclaves. El texto de Mateo 25, versículos del 31 al 40, nos enseña que los benditos del Padre son personas que reciben su salvación con sorpresa, simplemente porque cuidaron de Jesús en la criatura vulnerable. Jesús está encubierto en quien no esperamos verlo, o sea, en el agnóstico que merece respeto y voz, la mujer afgana a quien le anulan sus derechos, la infancia gazatí que muere de hambre, las migrantes víctimas de trata, los pueblos originarios, sus culturas y sus territorios, la tierra expoliada, los ríos y mares contaminados, las especies en peligro de extinción, los animales y personas en condición de calle. Jesús es mediador de salvación si vivimos encontrándole. De esta forma, nos salvamos de una vida egoísta y sin sentido, al volvernos salvación para él o la otra. Al menos desde mi perspectiva, la praxis de Jesús se relaciona con despertar la conciencia que nos evita ser hacedores de maldad. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con la praxis pastoral de Jesús. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la práctica pastoral de Jesús
que propone Florestan y cómo puede iluminar la acción pastoral cristiana actual. Considero que Jesús marcó desde un inicio la esencia de su praxis pastoral. No se dirigió a los portentosos ni a los privilegiados, sino que su praxis pastoral fue en beneficio de los excluidos y los desfavorecidos. Así, desde el inicio de su ministerio público, marcó la ruta de su praxis pastoral Jesús de Nazaret. Así nos lo revelan los evangelios, que son la mayor evidencia de esa praxis pastoral. Una praxis revolucionaria, una praxis que rompe paradigma, una praxis que invierte la pirámide. Destaco 3 elementos comunes en la praxis pastoral de Jesús, 3 pilares en los que se fundamenta dicha praxis y que son, en mi criterio, los elementos fundamentales que podemos destacar en la actualidad. 1, la fraternidad, el hacer comunidad. 2, la justicia, pero no entendiendo la justicia desde el conocimiento secular o desde la definición tradicional de justicia, sino entender la justicia como la forma de nivelar la balanza social en favor de los desfavorecidos. Y 3, la misericordia, que para mí no es otra cosa que la manera de expresión del amor. Y de hecho, la praxis pastoral de Jesús, a mi criterio, gira en torno a la manifestación de amor por la humanidad entera. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con la praxis pastoral de Jesús. Hola a todos y a todas. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que me surgieron al leer el libro de Teología Práctica, Teoría y Praxis de la Acción Pastoral de Cassiano Florestan. Reflexionaremos en 2 partes. Primero sobre la praxis de Jesús y luego sobre la acción pastoral de la iglesia primitiva. Iniciamos. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la práctica pastoral de Jesús que propone Cassiano Florestan y cómo puede iluminar la acción pastoral cristiana actual? Cuando Florestan habla de la praxis de Jesús, nos recuerda que su vida entera fue pastoral, un servicio que integra enseñanza, sanación, perdón y anuncio del reino de Dios. Jesús no se limitó a hablar, sino que actuó con gestos concretos que liberaban, que devolvían dignidad y que incluían a quienes estaban marginados. Lo central de su pastoral es que siempre partía de las personas y de sus necesidades. Jesús se presentó como profeta, servidor y liberador. Esto significa que no buscaba poder ni control, sino mostrar con su vida que Dios quiere justicia, compasión y vida abundante para todos. Hoy estos aspectos pueden iluminar nuestra acción pastoral de varias maneras. Primero, recordándonos que la pastoral no es solo organizar actividades religiosas, sino acompañar procesos de vida. Segundo, que debemos integrar las distintas dimensiones, lo personal, lo comunitario, lo espiritual y lo social. Y tercero, que necesitamos recuperar la coherencia de Jesús, hablar del reino y hacerlo visible en nuestras actitudes, en cómo tratamos a los demás y en cómo construimos comunidad. Personalmente me interpela mucho este enfoque, porque me invita a preguntarme, ¿mi pastoral se parece a la de Jesús? ¿O a veces caigo en rutinas que olvidan a las personas concretas? Creo que el gran reto es dejar que su modelo nos inspire para vivir una pastoral que sane, libere y dé esperanza en medio de las tantas heridas de nuestra sociedad. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con la praxis pastoral de Jesús. En la lectura Praxis de Jesús de Cassiano Florestan se nos recuerda un elemento importante y es que los evangelios no son una biografía de Jesús, sino que en ellos encontramos esencialmente testimonios que revelan su práctica pastoral, su forma de relacionarse
con la gente, la forma de liberar, de dar vida a la gente. Lo cual marca un paradigma para nosotros, nosotras, para la fe, para la práctica de la iglesia. Mencionamos el centro o el norte de nuestro trabajo está enfocado en Jesús. Entonces, esa práctica liberadora y esa opción de Jesús por los pobres, los vulnerables, es esencialmente el elemento a seguir en nuestra práctica eclesial. Eso nos llama a una opción radical por la justicia, por la inclusión, y es entonces una opción en la que institucionalmente las iglesias deben marcar en su preferencia por estos grupos, abandonando ritualismos, legalismos, sino más bien siendo profetas del reino que denuncian todas las estructuras opresoras y que anuncian la novedad del amor de Dios y la liberación que encontramos en Jesús. Y sobre todo en su testimonio de vida, aún en la cruz, el poder dar testimonio de fidelidad radical hacia la justicia y el amor. Ese ejemplo que nos está dando Jesús es la muestra sublime, total, completa del ejemplo y de preferencia por quienes nada tienen. Entonces, a partir de esa visión, la teología práctica se ve llamada a reinterpretar la pastoral, a reinterpretar su práctica, tomando en cuenta entonces que no basta con transmitir historias, doctrinas, rituales, sino que ese proyecto de Jesús, mostrando su acción preferencial y yendo a la cruz en la radicalidad por la justicia y el amor, nos invita a nosotros entonces a actualizar nuestro proyecto para alinearlo con ese Jesús de la historia, respondiendo entonces a las realidades nuestras propias de opresión, injusticia y sufrimiento. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de interpretar las diferentes cristologías que encontramos en América Latina, una ascendente que nos muestra ese Jesús histórico y su praxis subrayando el reino de Dios, pero también una descendente, ¿sí? Que muestra parte de la divinidad de Cristo y que se tiende entonces solamente a una idealización de Cristo como divino, acentuando la resignación, la expiación, el poder. Entonces, el llamado es a tener una cristología que sea ascendente, ¿no? Y hacer énfasis en el proyecto del reino de Dios, no como un territorio, no como poder, sino como acción soberana de Dios. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con la praxis pastoral de Jesús. Hola, muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la praxis pastoral de Jesús y la acción pastoral de la iglesia primitiva, basándome en los aspectos de Florestan. Voy a responder 2 preguntas que nos ayudan a entender cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia práctica pastoral de manera sencilla y cercana, buscando siempre la justicia, la compasión y la dignidad. Primera pregunta: ¿cuáles son los aspectos centrales de la práctica pastoral de Jesús que propone el autor y cómo pueden iluminar la acción pastoral cristiana actual? Cuando pensamos en la práctica pastoral de Jesús, Florestan nos recuerda que lo más importante es la manera en que Él se acerca a las personas. Jesús no habla desde lo alto ni en un lenguaje complicado, al contrario, utiliza palabras sencillas, parábolas y metáforas que la gente podía comprender y relacionar con su vida cotidiana. Eso muestra que su mensaje del reino de Dios era accesible y cercano. Otro aspecto central es su compasión. Jesús no se queda indiferente frente al dolor humano. Se acerca a los enfermos, a los pobres, a los pecadores y a aquellas personas marginadas por la sociedad para él. La justicia y la igualdad son inseparables del anuncio del reino. Eso significa que la fe no puede separarse del compromiso con la vida concreta de las personas. Hoy esa praxis ilumina nuestra acción pastoral, recordándonos que la iglesia debe ser ante todo un espacio de cercanía y de escucha. No basta con repetir fórmulas religiosas. Necesitamos una pastoral que hable con palabras claras,
que se exprese con ternura y que actúe con justicia. Seguir a Jesús en su praxis pastoral implica acompañar, servir y transformar la realidad de quienes más sufren. Y creo que cuando la iglesia se acerca con amor y con empatía, entonces el evangelio realmente se hace creíble. Les agradezco profundamente a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la teología práctica. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Así que reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.